Estas páginas contienen mis observaciones acerca de las extrañas criaturas que han venido apareciendo en la isla Carnate desde el cataclismo. Estas criaturas aparecen de diferentes formas, pero muchas de ellas provienen de la misma isla, como si la tierra de Carnate estuviera repleta de veneno e inmundicia. Aunque apenas tengo tiempo para hacer un diario como este, mientras intento salvar mi propia vida, mi curiosidad natural me obliga a anotar lo que veo, con la esperanza de llegar a entenderlo. Pero es posible entender este indescriptible horror. Es como si los horribles pecados de Carnate, los pasados y los actuales, cobraran vida en forma de muerte. Asesino. La primera vez que vi a estas criaturas salían del suelo. Sus cabezas están separadas de sus cuerpos, elevadas mediante unos horribles artilugios. En lugar de extremidades tienen hojas del acero más afilado. A mi entender, representan la decapitación, aunque parece improbable que se las cortaran en Abbott. Supongo que en Carnate puede pasar cualquier cosa. He apodado a estas monstruosidades asesinos. Ejecutor. Observando la batería de rifles que lleva a la espalda y la venda en la cabeza, este ejecutor parece ser la reencarnación de un pelotón de fusilamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, Abbott sirvió como campo para prisioneros de guerra, de modo que es probable que hubiera ejecuciones de este tipo. De hecho, hay historias sobre un deshonesto coronel que iba a ser juzgado en un consejo de guerra, pero se quitó la vida. Tal vez tenga alguna relación con estas abominaciones. Drogata. En los años 70 empezó a utilizarse la inyección letal porque se consideraba el método más humano para ejecutar a los condenados. Hasta la fecha, en Abbott se han realizado 25 ejecuciones de este tipo. Esta criatura, a la que yo llamo Drogata, sufre con cada movimiento que hace. Tal vez a su cuerpo no le siente muy bien la mezcla de pentotal sódico, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio. Las numerosas agujas que tiene clavadas en el cuerpo tampoco le ayudan. Ahorcado. Este ahorcado no solo murió colgado, parece que además le despellejaron. Me pregunto si estas criaturas tienen relación con la legendaria historia de unos reclusos que, indignados por la muerte de unos compañeros a causa de un accidente en la cantera, ahorcaron y despellejaron a 5 oficiales. Los ahorcados son más sobrenaturales que muchos de sus parientes. Aparecen del techo de una forma absolutamente increíble. Enterrador. Estos enterradores son una de las criaturas más letales que jamás he visto, básicamente por su capacidad para surgir del suelo y volver a enterrarse rápidamente. Están estrechamente relacionados con la tierra de Carnate. Un aspecto común entre estas monstruosidades. Su aspecto presenta un cuerpo humano atado a un saco y ceñido por correas de cuero, con horribles cadenas de acero colocadas en diferentes sitios. Creo que representan a los enterrados vivos. Vaya. Pútrido. Estas putrefactas criaturas no cesan de salir del barco de esclavos y frustran mis intentos de abandonar este condenado peñón. Las ratas viven en sus entrañas, saliendo y entrando cuando quieren. Parecen la reencarnación no de los esclavos, pues serían de piel más oscura, sino de los comerciantes de esclavos. De esta forma, están obligados a revivir una y otra vez el destino al que condenaron a los desventurados esclavos que tenían bajo su control. Inferna. Por lo que he visto, esta encarnación del mal se presenta en dos formas distintas. La primera es una niña con ropas de puritana, de unos 13 años.
Esta se transforma en una violenta criatura mucho más perturbadora. Las dos llevan en la mano una pequeña muñeca. En mi opinión, no hay duda de que estas criaturas tienen relación con las 3 niñas que acusaron de brujería a sus vecinos a finales del siglo XVII y llevaron a la hoguera a 11 inocentes. Doctor Killjoy. Una de las leyendas más memorables de Abbott hace referencia al Dr. Killjoy, el excéntrico psiquiatra cirujano que dirigía el manicomio de Carnate. Gracias a mis investigaciones he descubierto que existió de verdad, aunque nadie sabe qué historias son ciertas y cuáles son inventadas. Desde el cataclismo he visto 3 veces a un cirujano aparecer en forma de luz, como si cobrase vida de un proyector de películas. ¿Será el buen doctor? Horas. El otro jefe. Muchos reclusos se vienen abajo durante su estancia en Abbott, pero ninguno lo hizo de forma tan evidente como Horace Gauch, quien, según cuentan, llegó a la conclusión de que su mujer no podía vivir segura sin él y la despedazó durante una visita. Acabó en la silla eléctrica y fue ejecutado por el entonces verdugo de Abbott, Hermes Hay. Durante años, los reclusos han afirmado que ronda por Abbott, y creo que lo acabo de ver hace 10 minutos. Ojalá no lo hubiese visto. Hermes. El hombre gas. Desde el cataclismo, a menudo me veo misteriosamente rodeado por nocivos gases verdes. Siempre he logrado escapar. De no haberlo hecho, no estaría vivo para escribir esto. Entre el gas, he visto a un humanoide que parece disfrutar pensando en mi muerte. ¿Será Hermes? ¿El que fue verdugo de Abbott durante décadas? Si mal no recuerdo, se suicidó en la cámara de gas. El discípulo del mal. Vi brevemente a esta enorme criatura una sola vez, cerca del muelle. No podría describirla, excepto por un detalle. Parece que está directamente relacionada con un recluso, el asesino Torque. Aunque parezca sorprendente, esta criatura tiene una versión en miniatura de Torque, unida a su cuerpo mediante un largo cordón umbilical. Aparte de eso, lo único que puedo decir es que me pareció una criatura maléfica, la encarnación de la ira y el odio. Torque. Desde el cataclismo he presenciado la muerte de muchos reclusos. Pero hay uno que parece ser un superviviente nato. Le he visto cargarse a grupos de ejecutores y asesinos sin despeinarse. Torque es un recluso con mala reputación y fue condenado por matar a su exmujer y a sus hijos. Obviamente, ser condenado y ser culpable son cosas distintas. Tal vez consiga salvarnos a todos, pero seguro que al menos se salvará a sí mismo. Bueno. Cuando Ernesto consiguió trabajo en Abbott, me puse muy contenta. Pero cuando me comunicó que además teníamos que trasladarnos a la isla Carnate, la cosa no me hizo tanta gracia. Sin embargo, intenté ver el lado positivo de la situación. Siempre me ha interesado la historia de los lugares incomparables. ¿Qué clase de historia encontraríamos en Carnate? El proyecto de este álbum de recortes tenía como primer objetivo entretenerme, pero también me permitía guardar la información que había encontrado. Durante mi exploración de la isla he destapado muchos de los secretos de Carnate. Aunque tengo toda la información, no creo que le cuente al mundo lo que he averiguado. Carnate es un lugar cuyos secretos es mejor dejarlos guardados. La isla Carnate. La isla Carnate tiene alrededor de 5 kilómetros de ancho y se encuentra a unos 16 kilómetros de la costa de Maryland.
Además de las estructuras edificadas por el hombre, Carnate cuenta con un inigualable y laberíntico sistema de cuevas naturales. Si no lo Gracias a conozco. mis estudios, conozco la oscura e inquietante historia de la isla. Aunque pueda sonar ridículo, Carnate saca a relucir lo peor de aquellos que cometen el error de venir aquí. Abbott. Aunque fue construida como parte del Fort Malleson para albergar prisioneros de guerra alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, tras la guerra cayó en manos de Maryland y se convirtió en la prisión estatal de Abbott. Construida en su mayor parte con las piedras de la cantera de la zona, en la cárcel ahora hay casi 1000 reclusos y presenta el peor historial de seguridad y el índice más alto de homicidios de la red penitenciaria de Maryland. Además, el Estado ejecuta aquí la mayor parte de las sentencias de muerte. La Casa del Corredor de la Muerte. La estructura más lúgubre de Abbott es la Casa del Corredor de la Muerte. Entre estas 4 paredes se han realizado electrocuciones, ejecuciones con gas e inyecciones letales, aunque hoy en día solo se utiliza este último método. La Casa del Corredor de la Muerte es además la estructura más antigua de la cárcel y se utilizó como edificio administrativo cuando la cárcel era un campo para prisioneros de guerra. El sótano también se construyó durante la guerra y en él todavía hay reliquias de aquella época. El sótano lleva 20 años cerrado. Cementerio de la cárcel. Cuando un recluso muere y su familia no reclama el cuerpo, se le entierra aquí. El cementerio debe su nombre al infame oficial Hermes T. Hale. Este hombre se encargó durante décadas de las ejecuciones, hasta que se suicidó en la cámara de gas. También está enterrado aquí el célebre recluso Horace Gage, que mató salvajemente a su mujer durante una visita. Para mí, este cementerio es el lugar más sombrío y deprimente de Carnate. Cantera de Carnate. En la misma época que empezó a funcionar la cárcel, también se iniciaron las excavaciones en la cantera de Carnate. Los prisioneros eran obligados a trabajar en esta cantera 12 horas al día, cortando las rocas que se usarían para construir los muros de la cárcel. Las condiciones laborales en la cantera dejaban mucho que desear. Los reclusos que se quejaban eran severamente castigados. La cantera de Carnate llevaba parada desde los años 60 y todo el equipamiento minero quedó abandonado allí mismo. Derrumbe de la cantera. A mediados de los años 50, las vigas de apoyo de la mina cedieron, atrapando a varios canteros bajo las toneladas de escombros. La versión oficial aseguró que los prisioneros murieron en el acto. Otros reclusos afirmaron que los trabajadores sobrevivieron al hundimiento, pero no se hizo nada para rescatarlos. Los reclusos se indignaron tanto que se rebelaron contra los oficiales y lincharon a 5 de ellos. Lo que pasó de verdad puede que nunca llegue a saberse. El manicomio. En la parte oeste de Carnate hay una antigua casa victoriana construida en 1877. En 1899 se convirtió en la institución de Carnate para enajenados. Menudo nombre. Esta modesta institución estaba dirigida por un tal Dr. Killjoy, cuyos métodos eran muy poco convencionales y a menudo resultaban trágicamente letales. Se desconoce lo que le ocurrió al Dr. Killjoy, pero el manicomio quedó abandonado en los años 30 y lleva deshabitado desde entonces. Barco de esclavos. En la playa noroeste de la isla hay un enorme barco naufragado desde principios del siglo XVIII. El barco transportaba esclavos y se dirigía a Norfolk cuando fue asaltado y encalló. Al parecer, los comerciantes tuvieron miedo de liberar a los esclavos que llevaban y optaron por dejarles atrapados en el casco, donde fueron devorados por las ratas. Lo que sigue siendo un gran misterio es cómo el barco ha logrado conservarse después de casi 3 siglos. El acantilado de ejecuciones. Al sur de la isla, cerca del Fort Malleson, hay un acantilado que lleva en el olvido desde los años 40. En la parte del acantilado que da al océano, hay 3 postes de madera acribillados con balas y en los cuales aún hay cadáveres. Por lo visto, este es el lugar donde ejecutaron a los 3 soldados americanos en 1944. Ejecutados bajo sospecha de traición, nunca se encontraron pruebas de esta fechoría.
Fuerte de la Segunda Guerra Mundial. Construido en 1942, el Fort Malleson sirvió como instalación de defensa costera y campo de prisioneros de guerra. El fuerte contaba con alrededor de 250 hombres y albergaba unos 1000 prisioneros. La historia más célebre sobre el fuerte es la del coronel que ejecutó a 3 de sus hombres por traición, porque un avión alemán se estrelló en la isla. El Consejo de Guerra, que se celebró posteriormente, no encontró pruebas que pudieran justificar estas ejecuciones, y el coronel acabó quitándose la vida. Cementerio de Brujas. Este cementerio es el lugar donde descansan los restos de las 11 puritanas que fueron acusadas de brujería y llevadas a la hoguera en 1681. La quema de brujas no era un tema muy extendido en este continente. De hecho, otros sospechosos de brujería, como los de Salem, encontraron su destino en la soga. Al parecer, a los habitantes de Cosmouth no les bastaba con la horca, sin duda porque la isla Carnate es un lugar que provoca comportamientos extremos en la hoguera de brujas. En el siglo XVII, en Carnate, había una aldea puritana llamada Cosmouth. En 1681, por motivos que se desconocen, una niña de 13 años acusó a numerosos vecinos de brujería. Con ayuda de 2 amigas, el trío formó una destructiva alianza que llevó a la hoguera a 11 personas, todas ellas enterradas en los alrededores. Poco después, las niñas desaparecieron misteriosamente. Este es el lugar donde se realizaban las hogueras. Faro. El faro es la estructura de Carnate que más tiempo lleva en pie. Su construcción data de 1834. Al principio, el faro funcionaba con queroseno, pero desde los años 50 utiliza un generador cercano. Además, la rotación del faro originariamente empleaba un sistema de engranajes que había que volver a poner en marcha de forma periódica. En la actualidad, cuando hay un apagón, es necesario iniciar el movimiento a mano. El muelle. Es el único muelle de Carnate que sigue funcionando y el único punto de entrada para los reclusos y sus visitas, así como para los oficiales carcelarios y sus cónyuges. Recuerdo el primer día que pisé Carnate. Llovía a cántaros y el barco tuvo dificultades para atracar. Me acuerdo que pensé que la isla no nos quería allí. Desde hace tiempo estoy convencida de que hubiera sido mejor haber dado media vuelta. Bueno, ¿qué tal ese contenido extra escalofriante? Buenardo.